Este es el tutorial número 10 de Mastercam en la versión X7. En este caso vamos a hacer maquinado y simulación, pero solo en simulación de esta pieza, solo en la superficie de color azul claro, que ya se ha cambiado de color en esta pieza. Para comenzar vamos a, ya teniendo las superficies preparadas, ya tenemos el cero de pieza en esta esquina. Como ven, ya está, pues hemos avanzado la preparación de la pieza. En los tutoriales anteriores ya se ha visto cómo cambiar de color en las superficies, cómo crear las superficies, cómo crear cadenas, como se ven aquí, de color rojo, cómo ubicar el cero de pieza. Esto se va a evitar en este tutorial para tardar menos tiempo. Como ya tenemos el cero de pieza y las superficies creadas, iremos directamente a realizar el maquinado. Para eso usaremos la operación en Surface Finish Parallel. Nos pide seleccionar las superficies a maquinar. Podemos seleccionar manualmente o podemos seleccionar por color. En All seleccionamos el color y ya tenemos seleccionado todo, la superficie que vamos a maquinar. Vamos aquí, confirmamos. Ciertas configuraciones solo van a ser estándar, no se tiene un parámetro específico. Esto es a experiencia cada quien, los parámetros que se le colocan, pero en este tutorial solo se mostrarán algunas formas, algunas herramientas que nos ayudan. Aquí no se configurará nada. En este caso el Max Step Over es de punto 3 para que no tenga mucha rugosidad. Solo una forma y le damos a Enter. Como ven, ya tenemos el maquinado en sí de la pieza. Tenemos las líneas de color azul claro, igual, que es cuando entra en contacto con la pieza, y las líneas de color amarillo, que son de movimiento rápido para posicionarse. Una simulación breve del maquinado nos dice que el cortador entrará desde esta esquina, en la parte de adentro de la pieza, y comenzará a desbastar o comenzará a hacer los movimientos de un lado hacia otro, bajando y reposicionándose. Aumentamos la velocidad. Tenemos la simulación de maquinado. En teoría esto sería, pues, una forma de realizar el maquinado, pero en la práctica esto no sería viable. Para las personas que tengan experiencia verían que no sería factible, ya que si ponemos de perfil la pieza, en una pieza en bruto tendríamos un sólido cuadrado, al cual se le comenzará a desbastar desde un lado u otro para tener al final la pieza tal cual se ve. Y como vemos, el cortador entrará desde esta esquina. Si tomamos en cuenta que el material será rectangular o cuadrado, entrará desde un punto si fijan, va bajando
cierta velocidad, y esto causaría que tenga un enrón, por así decirlo, demasiado fuerte, y causaría que ya sea que se rompe la herramienta o que se deforme, que se corten pues, los labios que tiene, por lo cual esto no es factible en la práctica. Para esto vamos a mover la entrada de corte. Editamos la configuración, y aquí en ángulo de maquinado aumentamos, colocamos 180 y regeneramos la operación. Como vemos, el cortador, la herramienta de corte ya se movió. Su entrada sería desde esta esquina, y simulándolo veremos que desde este lado hacia este lado tendríamos una mejor entrada, porque se supone que desde ese lado ya no existe más material. Y así generaría todo el desbaste de toda la superficie. Ahora vamos a ver la simulación de maquinado que tiene este programa. Vamos a verificar y esperamos a que cargue la simulación. Configuramos que en la simulación aparezca todas las superficies, y nuevamente cargamos la simulación. Tenemos la simulación rápida para ver resultados físicamente, cómo quedaría la pieza al final. Y una herramienta de esta ventana de simulación es reporte de colisiones. Aquí nos muestra demasiadas colisiones que tendría el cortador con la pieza. Veremos en qué parte se genera. Vemos que desde la primera entrada tiene una colisión. Por cada entrada que tiene el cortador tiene cierta colisión, por lo cual esto nos indica que aún así en la práctica esto no sería tan viable. Viéndolo desde un ángulo desde arriba de la simulación, vemos que el cortador entra en contacto con la pieza con más de un cuarto, con más de un cuarto del total del diámetro. Igual no sería conveniente. Reducimos esto. Vamos aquí. Lo que vemos, entra más de un cuarto. La línea roja sería el contacto con la superficie. Tenemos que entrar demasiado, por lo cual tendremos que modificar aún más nuestra pieza. Ocultamos la operación, y para esto agregaremos una cadena para que tenga una entrada más externa, más alejada de la pieza, y tenga menos colisiones. Vamos a agregar un rectángulo que cubra todo, pues, el área de la superficie. Con esto vemos que ya se creó el rectángulo. Lo seleccionaremos
ahora lo desplazaremos hasta arriba. Ocultaremos los ejes. Ya seleccionado con Xform Translate en Z, lo movemos. Lo movemos hacia arriba, que está apenas encima de la pieza, y ya tenemos creado el rectángulo. Solo editaremos la operación de maquinado que estamos trabajando aquí en geometría. En esta opción seleccionamos el rectángulo, vamos OK y confirmamos. Solo falta regenerar toda la operación. Y si se fijan, esto tiene una entrada una mínima distancia del cortador a la pieza para que no se dañe. Si lo vamos de perfil, iniciamos, tiene un contacto mínimo en el cual se va a ir desplazando hacia un lado para ir entrando hacia la pieza y conformar la superficie. Ahora veremos el reporte de colisiones. Vamos a simulación. Comenzamos. Tenemos una colisión ahí por el largo del cortador que choca con el cabezal. Por eso vamos a configurar la herramienta. Conectamos aquí. Regeneramos. Y ahí de nuevo nos vamos a simulación. Ahora si se fijan, es un cortador más largo. Vamos a ver. Tenemos solo una colisión de entrada y la tenemos en esta parte. Nos falta configurar, seleccionar una superficie. Subir. Tendremos que ver qué superficie vamos a dar. Bueno, volveremos a editar la geometría y vamos a ver. Como no delimitamos el movimiento del cortador o qué áreas donde no puede entrar, este está entrando dentro de la pieza, por lo que debemos de seleccionar. Tenemos dos opciones: o seleccionamos más superficies para que maquine, o limitamos el área hasta donde llegue el cortador. En este caso solo vamos a agregar más. Agregaremos este rectángulo,
con el sobrante y confirmaremos. Regeneramos todo. No se va a realizar la demás superficie. Si fijan, esto se delimita por el rectángulo que hicimos. Hasta ahí llega el maquinado, ya no llega más abajo. Si se fijan, este ya no entra dentro de la pieza. Ahora vamos a simular a la simulación. Y simulamos. Aquí nos faltó una superficie para seleccionar. En estos extremos subir velocidad. Tenemos la pieza maquinada y no tenemos colisiones, solo tenemos esta parte que no seleccionamos. Hay que buscarla. Aquí veremos la geometría que nos muestra, y aquí nos falta un cuadro. Seleccionaremos de nuevo y seleccionamos esa parte que nos falta. Regeneramos todo. Nos vamos a simulación para ver las colisiones. Comenzamos la simulación. Pues como vemos ya no tiene colisión. Bueno, en el reporte de colisiones al menos ya no nos muestra ninguna, porque tiene una buena entrada. Desde afuera de la pieza se va desplazando hacia adentro de 0.3 o 0.4 milímetros de lo que colocamos de step over. Y al menos en esa superficie, en esa área, pues como vemos en la simulación, pues nos queda bien. Y eso sería todo en este tutorial.